Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por Panóptico Producciones en colaboración con el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y el Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la PUCB, y además es financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2024. La temática principal de este ciclo de entrevistas es difundir la trayectoria de mujeres chilenas dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones. Hoy tenemos a una gran invitada. Ella es compositora, investigadora y académica, magíster en arte en mención composición, y actualmente está cursando el doctorado en estudios mediales en la Universidad Alberto Hurtado. Además, es directora del colectivo Resonancia Femenina, miembro de la Academia Latin Grammy, ganadora del premio Classic Next Innovation Award, entre otros hitos y un gran currículum extenso. Así que le damos la más cordial bienvenida a Valeria Valle. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Gerardo, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. Perfecto, ahí vamos a tener una larga conversación, vamos a ir revisando diferentes hitos de tu carrera, que por lo que estuve revisando es muy interesante. Bueno, nos conocemos hace tiempo, sí. Así que también siempre estamos mirándonos ahí en redes sociales. Sí. Bueno, como ha sucedido con las demás invitadas a este ciclo, me gustaría comenzar un poco conversando de las experiencias tempranas, ya de que si algún tipo de hecho en la infancia o relacionado con la familia o del entorno comunitario de esa etapa, ¿cierto? Fue o más o menos marcó después tu decisión de dedicarte a la música de manera profesional. Así que podemos ver un poquito de eso. Sí, por supuesto. O sea, como dice la canción, los caminos de la vida no son los que yo esperaba. Exacto. Yo creo que, bueno, también creo que sería entretenido que la gente supiera que nosotros igual tenemos una historia desde la infancia, si bien hay un lapso en que no nos vimos, porque obviamente cada cual hace sus cosas, pero tenemos una infancia común que desde ahí sí surge esta cosa de la música en mi familia, ¿ya? Exacto. Yo vengo de una familia por parte de mamá, que es bastante musical, digamos que es como la familia Von Trapp, nos decían, porque todos cantaban, había siempre como instrumentos, se tocaba la guitarra, mi abuela hacía libretos, y bueno, eso estaba asociado porque mi familia pertenecía a las iglesias cristianas, ¿ya? Son con distintas denominaciones, pero sí, digamos que iglesias cristianas. Y eso tenía como un vínculo súper grande con el tocar, con la música, con el arte. Como te decía, participaban en estos números musicales, mi abuela escribía las obras de teatro que se hacían en la iglesia y por supuesto a una la hacían participar de todo eso, o sea, que había que cantar, había que actuar, éramos como su elenco, ¿ya? Entonces era bien entretenido porque finalmente eso te hace relacionarte con el mundo del arte de manera súper orgánica y natural. Sí, no, interesante justamente también lo que hablábamos, bueno, los dos fuimos partícipes de esta iglesia, ¿cierto? Claro. Y que el eje fundamental era la música, sí. ¿cierto? Todo era en torno a la música, de que aprendías a tocar un instrumento para la alabanza, claro. ¿cierto? O cantar, también uno tenía que, aunque no fueras músico, claro. tenías que desarrollar esas habilidades. Sí. Lo interesante también que mencionaste sobre estos como teatros que en tu abuela parece te hacía guiones. Sí, mi abuela hacía guiones. Yo actué, yo creo que casi todos los capítulos de la Biblia, así como más, digamos, icónicos, desde el hijo pródigo, sí. la creación, o sea, de verdad, ella era muy artista. Ella cantaba, le gustaba la zarzuela. Le gustaba todo lo que era como el cantar ópera, pero sobre todo el escribir libretos. Y además que yo recuerdo que ella, aparte de hacer los libretos, pintaba como las escenas de los libretos que hacía. Era muy lindo eso. Interesante. Sí. O sea, ella pintaba como el storyboard que te pide, como storyboard, perfecto. Eso, lo mismo. O sea, yo creo que sin saber todos estos nombres técnicos, creo que ella lo hacía un poco como recreando la escena, como se la imaginaba, y desde su, digamos, naturalidad de dibujarlo, hacía como estos esquemas pintados de las escenas. Sí, me llama la atención que y lo que hablábamos hace poco ahí tras bambalinas sobre si
¿Hubo alguna figura o alguien que de verdad o sea, fue una influencia para que tú fueras compositora, ¿cierto? Te dedicaras a la composición, o no hubo, o esto fue solamente Mira, un camino? o sea, yo de verdad siempre digo, o sea, yo viví una naturalidad de que la música era parte de... mi tía Ignacia tenía un dúo con Julio Carreño tocaba el acordeón y ella tocaba la guitarra y cantaban. Entonces ellos hacían las canciones de ese dúo. Tengo un primo también que, bueno, él falleció, que es Abraham, que le tengo un cariño enorme, porque él también, o sea, todo era con la guitarra. Bueno, él era como el doble de Silvio Rodríguez. Ah, ya, hay que sí, ponerle. Sí, no, hay que decirlo. Sí. Y también, o sea, el hecho como de sacar canciones, como de estar vinculado a eso, pero todo era, como te digo, en este ambiente como natural de hacer música, que era como parte de la familia, de varias familias, que alguien toca instrumentos, pero no pensado desde una profesión. Ya. Como vamos a estudiar música como en el conservatorio, cosas así. Era esto como de la tradición oral de la familia, como el de sacar la canción, del hacer música, pero no estaba pensado como una profesión. Sí, justamente en ese tipo de instancias no había mucha profesionalización de la música dentro de la iglesia en esos tiempos, ¿cierto? Claro. Como bien dices tú, todo era más bien de oído, Claro. ¿cierto? Pero sin embargo la música siempre estaba ahí como un eje Sí. central, ¿no? O sea, creo que es algo que se da bastante, que a la gente le gusta la música, que encuentro súper bueno, no sé, alguien es abogado, toca bajo y tiene un grupo, una banda de rock. Exacto, los ingenieros, hay muchos claro, ingenieros, hay ¿cierto? muchas cosas que se dan así. Creo que la música ahí cobra un rol social súper importante, de identidad, de compartir, y en ese sentido creo que era como un poco lo mismo que yo vivía en mi familia, que era algo natural. Pero no se pensaba de que eso se podía estudiar en un conservatorio, porque claro, no veníamos del mundo de la música docta. Y eso yo creo que es súper importante. O sea, la música docta tiene todo este marco del conservatorio, de haber pasado por estudios formales, y esta formalidad no estaba, pero sí era formal dentro de lo que era su ambiente, digamos, de cultura oral, por así decirlo. Totalmente. Por ejemplo, el uso de la partitura, ¿cierto? Nosotros Claro. no tenemos como de pequeño en la iglesia el uso, ya todos van a cantar sus partes, ¿cierto? En el coro para el día domingo de la Claro. reunión, ¿cierto? Eso pasa mucho más, ¿cierto? Como en Europa. Sí, donde pero está sí Román. me acuerdo de los himnarios. Ah, El qué himnario, bien, qué bien, un buen detalle el ese. himnario, y de hecho yo siempre cuando enseño polifonía, les digo, los himnarios a mí me ayudaron ahora a entender, o ahora yo miro con retrospectiva, y el himnario venía la melodía, en los acordes, ¿Verdad? uno entendía el movimiento de las voces, y Especie claro, real book. pero tenía como la línea principal y el acompañamiento. Muchos eran así. Ajá, Y habían como que el cantar polifónicamente, eso era como más especialista del coro. Sí, verdad. Pero verdad. lo que uno cantaba era como el himnario, venía la melodía y todos cantábamos, digamos, la monodia, y había alguien que acompañaba al piano. Sí, ¿no? Interesante esa forma de cómo uno mismo o las culturas van buscando formas de cómo poder comunicar Claro. la música y cómo ésta se puede enseñar también. Por supuesto. Mira, interesante. Y me gustaría preguntar, ya después, ¿cierto?, de toda esta etapa más de la infancia, ¿cómo sigue tu carrera profesional? No necesariamente carrera profesional, pero en la enseñanza media. ¿Seguiste dedicándote a la música o fuiste Ya. por otros caminos? Mira, siempre como te decía, como estaba esto de juntarse en familia, se tocaba guitarra y cosas así. Bueno, yo el colegio lo hice acá, lo que era la escuela Uruguay, la escuela 9, Ya. que estaba frente a lo que era el Hospital de Formes, que ahora donde está el Congreso. Sí, exacto. Claro, viví toda la época cuando lo sacaron, nuestra operación Daisy, porque se llamaba en la época, era así como cuando hacían las manifestaciones afuera, era así como esconderse debajo de la mesa, Sí, así como sí. que estábamos súper concientizados de de toda esa etapa. Y después, el último año, mi hermano es un año mayor que yo, y él sale de octavo, estaba en la escuela 3, y lo cambian al colegio presbiteriano, porque mi mamá sí quería como un colegio, digamos, más confesional Ya. para nuestra formación, y dimos con el colegio, con el presbiteriano, que está ahí en Guillermo Rivera, acá, Sí, acá al ladito, estamos ahí, por acá. hacia arriba, claro. Y después, ¿cómo se llama? A mí me cambian.
con él, porque obviamente si se iba Patito Alejandro, iba Valerita Giselle detrás. Claro, así como... Y ahí estuvimos un año hasta que nosotros vivíamos en Valparaíso, en el Cerro San Roque. Ya. Ahí vivíamos. Y claro, era una casa súper chica y por temas de que ya estábamos grandes, mi papá dijo, no, necesitamos una casa un poco más grande con que todos tuvieran su dormitorio. Habitación, perfecto. ¿Ya? Que es algo que usualmente a varias familias les tocó vivir, que se tienen que cambiar de casa porque ya no se puede estar todo achoclonado en un mismo lugar. Exacto. Entonces, y ahí nos fuimos a Quilpué. Ya. Y ese año lo terminamos como bien sacrificado, porque de Quilpué hasta acá, Guillermo Rivera, era un pique bastante largo. Y ahí después nos quedamos en el Colegio Cristiano de Quilpué. Perfecto. ¿Ya? Que también venía de una familia así como cristiana, que era del pastor Phillips. Y ahí quedamos con mi hermano del segundo a cuarto medio, toda la enseñanza media. Y también este colegio tenía esta cosa de la iglesia, pero más como esta versión como de las iglesias americanas, ¿me entiendes tú? Como sí. De estos presbiterianos que tenían esta cosa como Roll Kenoli, de tener esta visión como de la música, que también era súper potente. O sea, la música sí era un gatillante fundamental, la parte del desarrollo de la música. Y claro, ahí obviamente uno participaba en ciertos coros, ciertas como actividades programática, talleres, me imagino. Y eso me mantuvo así por harto tiempo, donde también pude desarrollar, como que me vi haciendo lo que hacía mi abuela, así como preparando obras musicales, y eso fue así hasta que, pero nunca, como te decía, era una cosa profesional, era una cosa así como una actividad complementaria. ¿Ya? O decir, ya con la mentalidad, yo voy a estudiar música y después voy a estudiar composición. No, para nada, yo nunca, jamás. Yo quería estudiar biología. Ya. Ese era yo amaba la biología. En aquel tiempo, ahora está súper desactualizada la información de ese libro, pero yo quería tener el Vilé, me regalaron el Vilé, que era el libro de biología. Como que tú tenías ahí el Vilé, era como que me encantaba estudiar las células, y era así como que, ese era así como yo pensaba que iba a ser mi profesión, y lo otro era, como te decía, estas actividades complementarias, como quién va a tejer estos talleres de telar y cosas así, o vaya a bucear. Entonces hay gente que le gusta, pero es una actividad complementaria, y hay gente que se dedica a eso profesionalmente. Yo lo veía como todo complementario hasta que me tuve que tomar la decisión de si hacerlo profesional. Es interesante eso, como también habías mencionado cuando estábamos conversando sobre de que nosotros no venimos de una familia de conservatorio, no tenemos nuestros padres tampoco tuvieron una formación, ¿cierto?, relacionada a la música, entonces, pero siempre estaba la música ahí, como algo para entretenerse, como parte de... Claro. Pero, sin embargo, era un eje fundamental en la forma de ser de todos los días, aunque estuviera como dentro de este rango del ocio, claro. ¿cierto? Sí, quisiera mencionar también que yo creo que la música es como digamos, como este mundo imaginario que te crean en tu infancia, porque, por ejemplo, mi papá era los Ramblers, los Panchos, Elvis Presley, mi mamá era fanática de Julio Iglesias. De hecho, íbamos a un jardín infantil y mi mamá decía que el jardín se llamaba Julio Iglesias. Esos fanatismos que llevaban las mamás. Y sobre todo cuando tú los bailables. Mi papá iba mucho. Aquí había un local en Valparaíso que se llamaba La Puerta del Sol. Sí, un que clásico. Era un bailable que tenía un show súper entretenido, bien diverso. Estaba el doble de Elvis Presley. Habían hartas cosas ahí entretenidas. Y estaba esto de los bailables. Entonces mi papá era como que la música con el baile. Eso era con mi papá. Ya. Y con mi mamá estaba toda esta parte como de la iglesia. Perfecto. Me contaste también que ya saliendo de la enseñanza media, decidiste estudiar educación física. Sí. Me encantaría, por favor, que nos contaras un poco qué pasó ahí. Claro. Bueno, yo cuando era muy pequeña estaba el DPA, el Deportivo Playa Ancha, que está al otro lado de Valparaíso. Y mi mamá tuvo una visión en ese momento de que quería que nosotros aprendiéramos a nadar desde muy pequeños, yo y mi hermano. ¿Ya? Entonces, lo típico, si Patito Alejandro iba a nadar, la Valerita Giselle también. Entonces, nos metió ahí y yo, sin haberlo tampoco presupuestado ni nada, me empezó a ir muy bien en natación. Y
vieron que tenía potencial y empecé a competir en natación. Ajá. Actividad que desarrollo hasta ahora, que es como, claro, no Perfecto. profesionalmente ni nada, pero uno ya Pero está sabe, ahí. técnicamente uno sabe nadar. Yo por lo menos mantengo el nadar espalda y crawl, y que Ya, son como perfecto. mariposas, que fueron las que desarrollé más. Pero, claro, y eso como que fue un acercamiento. Después como que siempre traté de estar en lugares donde se podía nadar. Y lo otro que desarrollé, dado el baile de mi padre, hacer... Oye, esto va a ser muy añejo, lo que Ya, voy a decir, no, pero por ya. favor. Eh, Caída de carnet, como sí, se las décadas fueron así en el suelo. Yo hacía esquemas de aeróbica en el colegio. Ya. Ese era como mi fuerte, como mi papá bailaba y siempre me enseñó a bailar de chica. Entonces, como que el usar el cuerpo era algo súper natural. Entonces, yo hacía todos los esquemas que tenían que ver con gimnasia y hacía todo, así como bailes, coreografías, me encantaba, los preparaba con música. En la música así era como, ya, hagamos la coreografía y todo eso. Pero mi eje siempre fue el estudio de la biología. Ya, perfecto. Entonces, cuando yo di la PAA, PA, sí, yo también la la prueba de di. aptitud, ¿ya? Sí. Yo trataba de ver como alternativas, como toda la gente cuando, si no es por aquí, por allá. Igual quería quedar en la Universidad Católica porque Patito Alejandro había quedado en la Universidad Católica. Y también el tema del campo laboral. que No, uno, y también ¿cierto? porque hay que decirlo, uno ve también como los prestigios que tienen Exacto. las universidades. Y me imagino que tú, al igual que yo, somos las primeras generaciones que son los que estudiaron en la universidad. Sí, Entonces, totalmente. eso también era como una responsabilidad también para una. Entonces, bueno, di la prueba y quedé en terapia ocupacional en la UPLA, porque igual quería algo relacionado como con la biología o la salud, pero en el fondo se abrió por primera vez la carrera de kinesiología en la Católica, que es de los años que estoy hablando. Entonces, pero no me daba el puntaje para kinesiología. Entonces también puse educación física porque sabía y había averiguado que tú podías hacer convalidación de ramos y después hacer cambios internos. Perfecto. Todo averiguado sí, antes súper de bien, entrar, súper bien claro. ahí. Y ahí quedé en educación física. Ya, qué interesante. Entonces ahí fue como que estudié todo ese año así como súper motivada. Me iba súper bien en biología, en anatomía, amaba química, todo así como súper bien. Pero claro, la parte deportiva era mucho más de lo que yo había hecho, no era hacer el esquema. Era entrenamiento de atleta, pues ahí fue como, wow, ya, ok, había que ponerse en entrenamiento y hacerlo. Pero todo lo que era baile me encantaba, pero ahí, y así entré, pues. Eso fue. Ya, así esa es la primera instancia Sí, pero universitaria que tuviste claro. mediante la educación física. Sí. Que me llama la atención justamente lo que hablabas también de estas coreografías que tú desarrollabas, como para llegar un poco al campo de la composición musical que ahora desarrollas, el tema de la organización y de construir cosas. Yo creo que hay un vínculo en relación a eso, de como de la organización artística, de tener elementos, ¿cierto? Y disponerlos en un espacio, en el caso de la música, el espacio temporal, ¿cierto? Mira, yo creo que hay un tema con la creatividad que es súper importante que tú abordas. Creo que yo me he sentido una persona muy creativa toda la vida. Yo soy de la persona que la radio la desarmaba y armaba otra radio de la radio que tenía, ¿ya? Mi papá siempre lo vi, trabajó en la compañía de teléfono, él conectaba los cables que permitían la telefonía por cable. Ya. Él hacía ese trabajo, era uno de los pocos que sabía hacer ese trabajo, que era conectar, como te decía, este cable con ese, y era todo un movimiento. Entonces lo veía siempre con soldaduras, con cosas bien así. Mi papá era bien maestro de chasquilla por otras cosas, pero tenía todas sus herramientas y a mí me encantaba eso. Entonces yo inventaba cosas con lo que él tenía. Y también lo de la coreografía y el baile, a lo que tú aludes, también, o sea, yo sentía que era como muy entretenido poder coordinar, organizar, el poder disponer.
tener como una visión como externa y después como ser parte de ese conjunto. Trabajando con el performance, pero totalmente. Con las obras de teatro, los desplazamientos, que Valerita por plazar, claro, y el expresar, la voz también, el manejo de la voz. Mi abuela ahí fue súper clave. Mi mamá que nos hacía ensayar con el lápiz aquí y nos ponía en una esquina modula el tono de la voz. Había todo un tema con la lectura también. Y eso también lo debo rescatar porque venían de estas iglesias que te hacían recitar mucho. Sí, verdad. Tenías que declamar muchas cosas. Entonces, de alguna manera, indistintamente tu vinculación con Dios o si tú después tenías como otra relación personal con Dios, pero sí el tema como de cultural que había era súper potente porque estaba esta cosa de declamar, estaba esta cosa de actuar, o sea, había una interdisciplinaridad súper grande que se desarrollaba. El tema de lo discursivo también, por supuesto. ¿cierto? Que aparte uno no podía decir garabatos, entonces uno tenía que de alguna forma saber articular palabras y buscar sinónimos para poder... Y la mayoría de las veces lo hacían a uno estar delante del público, ¿cierto? Hablando. No, y memorizarte los versos, o sea, eso, o sea, había todo un entrenamiento que yo ahora lo veo y digo, claro, esa parte cultural que desarrollaran las iglesias, yo la encuentro súper potente. O sea, a mí por lo menos yo lo veo ahora y me hizo relacionarme sin prejuicios con la música y la danza, la música, o sea, las exclamaciones, el poder... relacionar música y texto, o sea, de alguna manera en lo que soy ahora, eso se me dio normal, no había prejuicio, no había como un cuestionamiento a que eso fuese así. Sí, me gustaría también que nos vincularan justamente, hablando de esto que nos contabas de tu abuela, ¿cierto? Que hacían estos sketch, ¿cierto? De teatro. Y si tiene alguna vinculación, o podemos ahora encontrar una vinculación con tu trabajo con Leni Alexander. Si puedes explicar un poco tu trabajo con Leni Alexander y después ver si encontramos algún tipo de nexo. Bueno, cuando ya me cambio a la carrera de música, fue así como bien... O sea, a nadie le extrañaba que me fuera música, pero todo era así, pero ¿estás segura que...? Era como, te vamos a apoyar. Exacto. Siempre me apoyaron, pero era así como... Hija, piénselo bien, porque claro, siempre supieron que yo era la biología, pero tenía un temor con las matemáticas, que ahora no lo tengo, pero en ese momento sí. Y yo decía, pucha, qué lata, además que éramos de los que no podíamos pagar la universidad. Entonces tenía que... Ir a algo seguro, estudiar, claro, ¿cierto? Exactamente, no podía ir como dudarlo en ese momento. Entonces, cuando me meto ahí, siempre volví a relacionarme con la danza, con el teatro, pero ahora ya entendiéndolo desde otro lugar. Y cuando hago la tesis de magíster en la Universidad de Chile sobre el ciclo de radioteatro, lo pienso en la obra de Leni Alexander porque obviamente siempre, después que ya decidí ser compositora, me di cuenta que era importante visibilizar el trabajo de las compositoras. Y ahí pongo en esa tesis el tema del Hörspiel que desarrolla Leni Alexander. Y cuando hago eso me doy cuenta que era este teatro para escuchar, inmediatamente se me vino la visión de mi abuela. Fue así como, yo esto lo he hecho, yo esto lo conozco, yo sé lo que es hacer el radioteatro. Yo escuchaba Radio Tanda, que era con la Ana González, porque mi abuela me hacía escuchar Radio Tanda, estaba Lo que cuenta el viento, o sea, como que inmediatamente se me vino como el imaginario infantil de la memoria y yo dije... voy a hacer mi tesis en esto, porque esto sí lo conozco, lo que tengo que darle ahora es el contexto, digamos, del libreto, de los argumentos, de qué personajes son los que quiero que aparezcan, cuál es el perfil con el que quiero mostrar a estos personajes, que eran todas mujeres, pero ya el formato lo conocía, sabía lo que era juntar la música, el teatro, digamos, y sobre todo el foley, que era lo más entretenido. Me imagino, ¿no? Y esto como, justamente que esta experiencia te llevó a estar en un terreno conocido que no te sentiste, y aparte que, imagínate, te ayudó a desarrollar tu tesis de magíster, ¿cierto? Sí, totalmente. Entonces, a veces yo creo que es un buen consejo para cualquier persona que quiere dedicarse, también mirar lo que uno hace cuando es chico y apenas aparezca una oportunidad y algo que se refleja un poco en esa experiencia, ¿cierto? En una puede ser, es un indicativo de que es el camino. Claro. Uno debe seguir, ¿cierto? O sea, por eso te decía, creo que hay algo que sí aprendí, que siempre lo recuerdo como estas palabras como de las abuelitas, que es el desplante. Era así como, tiene que tener desplante, me decía.
la presencia suya en los espacios. Y eso me lo enseñaba, y yo ahora veo eso y veo cuando hablo, por ejemplo, del empoderamiento de las mujeres, su espacio, y digo, es el desplante, es como tu presencia, cómo tú te desenvuelves, cómo hablas, cómo mueves las manos. Yo siento que eso ha sido como que ahora uno hace esta retrospectiva y dice, exacto. esto sí lo tuve y esto me ha servido ahora y lo puedo juntar con este otro conocimiento y lo potencio. Y ha sido muy bonito eso también y en entrevistas como esta que te hacen hacer estos memories, creo que es súper importante. Sí, entonces es como también pensar que no hay, porque uno dice, no, yo perdí el tiempo haciendo esto en algún momento de mi vida, pero uno no sabe que en algún punto puede ser totalmente de utilidad o eres el único que conoce esa expertise o tiene esa expertise o ese tipo de oficio gracias a algo que hiciste que en algún momento fue inútil o que fue solamente de ocio o que solamente fue... O estas actividades complementarias que te digo yo. Exactamente. Ahora siguiendo un poco, estamos hablando, ¿cierto?, de tu tesis de magíster, ahora tú estás haciendo tu doctorado, ¿cierto?, de estudios mediales en la Universidad Alberto Hurtado. A ver si me puedes contar ahí un poco cómo llegaste al doctorado, en qué estás ahora, si más o menos conocer tus temas de tesis, si está desarrollado todavía o... Estamos en eso. Estamos en eso, no, sí, me imagino, complejo. Claro. Bueno, creo que esto de la creatividad y bueno, la búsqueda también de hacer cosas, que soy muy inquieta, muy busquilla, mi cabeza va mucho más allá que mi cuerpo, entonces de repente tengo que sentarlo un rato, así como ya, calmémonos, vamos haciendo las cosas de a poco. Pero en esas búsquedas, mi amor por la ciencia siempre ha estado, nunca lo he dejado. No lo estudié formalmente, aquí se dio como al revés, que alguien científico que toque guitarra, yo ahora soy músico y que ama la ciencia de manera complementaria. Y eso es algo que se dio de otra forma. Y en esto de las búsquedas, de desarrollar obras, de estar buscando, digamos, vínculos para hacer composiciones, siempre me ha gustado la música con algo más. Ya. Nunca me ha gustado esto de la música sola. La hago también, pero siempre me gusta, ojalá, que tenga algo más, que tenga una escena, que tenga una imagen, que tenga luces, que tenga digamos, un sistema de audio en donde tú la desarrolles de forma, digamos, ya sea analógicamente o electrónicamente, como en espacialidades. Que dialogue con otras disciplinas. Que también dialogue con otras disciplinas. Y una vez caminando por las playas acá donde están las Dichas, ¿ya? Donde está Punta del Hacho. Ya, eso. perfecto. Ahí está el Instituto de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marco eso porque eso fue como lo significativo de esto. Y yo paso por ahí con mi marido, que tiene un estudio de grabación, que también eso me ha ayudado a entender que Estudio Azul, que es Alonso, me ha ayudado mucho también a tener como otra mirada del mundo de la música, del sonido, de la producción. Y íbamos caminando y yo veo que tienen como unas gigantografías, ¿cierto? Como estas infografías con moluscos, que era importante cuidar el tema del medio ambiente. Igual yo tengo esa preocupación bastante, digamos, como ecológica. Y veo eso, y este instituto es como un túnel de madera. Así uno lo ve desde un ángulo, se ve como un túnel. Y yo le dije a Alonso, ¿te imaginas caminar por ahí, escuchar el mar y que te pongan imágenes sin manejar el tema de inmersivo ni nada? Se fue así como muy creatividad así como, pura. claro, así como, como un proto idea de inmersivo. Caminar y que se escuchen los parlantes y que haya imágenes. Y que la gente pueda entender la importancia de cuidar el fondo del mar. Wow. Bueno, Alonso, que siempre me apoya en cada aventura media loca que tengo de estas cosas, oye, sí, ya, bla, bla, bla. Y bueno, eso también creo que es súper importante, porque yo cuando pienso estas ideas veo cómo concretarlas inmediatamente. Ya, perfecto. Y ahí yo dije,
Ah, Pontificia Universidad Católica. No vi el apellido. Entonces pensé que era de la Católica de Valparaíso. Entonces les busqué en la página de la Católica, Escuela de Ciencias del Mar, tucu, 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 y le mando un correo al que parecía ahí en ese momento el director de esa escuela. Y le escribo a Samuel Ormazábal y le cuento, oye, pasé acá, estoy afuera de su instituto, no sé qué, y tengo esta idea de obra, y yo sé que esto es muy extraño para usted porque ustedes manejan la ciencia, pero yo el arte. Y creo que sería bonito juntar, sin tampoco pensar en la palabra divulgación científica, nada, era así, todo intuitivo. Y si existía, yo en ese momento ignoraba que eso se desarrollaba, así de simple. Ya, pues le escribí todo esto por esta obra que era importante educar a la gente con el fondo del mar. Y él me dice, amorosamente, que ese era el de la Católica de Chile, pero que él sí estaba gustoso, que estaban acá en la Caleta del Membrillo, y que en ese momento estaban acá, y que él estaba gustoso de poder desarrollar ese proyecto, que siempre buscó que alguien del arte lo hiciera. Mira, las coincidencias. Se dio. Y así empezó mi vínculo con la música y la ciencia, y desde ese, que fue como mi primer acercamiento, que fue con la oceanografía. Y empezamos a tocar el punto de la biología cuando... Y ahí fue como... ¡wow! Claro. Y bueno, he trabajado con otras disciplinas, pero vuelvo al punto de la oceanografía porque desde ahí estoy haciendo mi tesis de doctorado, por lo que tú me preguntaste. Perfecto. ¿Y de qué se trata esto de los estudios mediales? En mi caso, hay gente que estudia, ponte tú, el cuerpo como medio. En mi caso es el sonido como medio. Perfecto. Y el medio como transmisión de información. Súper, súper. Entonces, el sonido yo lo estoy tomando desde las máquinas que ellos ocupan, como los sonares de los submarinos. Y el CTD específicamente, que es el que mide la capacidad física del océano. Entonces, lo que yo estudio es el sonido que hace que se produzca una imagen. Perfecto. Y a esa imagen yo le hago partitura. Ya, es una especie de sonificación de datos, ¿cierto? Claro, es como que tiene un montón de nombres, o sea, música visual, pero en el fondo es la onda sonora que digamos, el proceso de reflexión del sonido hace que se genere una imagen, porque hay una máquina que hace eso. Exacto. Es otro medio, y lo codifica. Y ese resultante, ese gráfico, yo lo tomo y le asigno como una transducción. Perfecto, eso y pensaba. lo hago música. Sí, como un proceso de transducción de diferentes niveles. Claro, pero además sí tengo el sonido que sí extraen del mar con los sonares. O sea, mezclo las dos cosas. Ya, perfecto. Entonces, y estas, la idea es un formato de obras. Sí, es un ciclo de obras que sí tienen que ver con divulgación científica. Y qué bueno que me lo preguntas porque ahí hago la diferencia, porque en este tipo de obras se trabaja con los datos exactos de la ciencia. Ya, perfecto. No es mi apreciación, no es como la mar de Debussy, que es como, voy a tocar así como lo que yo pienso, lo que yo más siento. poética, ¿cierto? Claro, desde una corporalidad como, digamos, afectiva, sino que esto es como trabajar con el material. Dato duro. Claro, número, y ¿cierto? ese hagamos el proceso de transducción y lo vemos como esto va a ser música, sumado también la música o sea, los sonidos que graban con los hidrófonos. Entonces también tendría como un soporte de grabación, ¿cierto? Como electroacústica, ¿cierto? Tienes tu grabación de campo y además generas una partitura que puede ser, obviamente, interpretada. Entonces, tanto la música como estos sonidos van dialogando dentro de la obra. Sí. Genial, genial, genial. Y, por ejemplo, en ese sentido, y justamente de tus estudios, tú estuviste, si no me equivoco, en este proceso de divulgación y no sé si lo digo bien, Winai Summer School, ¿ya? ¿Cierto? Y La Trucha. Ahí si nos puedes contar un poco sobre esos proyectos. La Winai Summer School fueron un proyecto que se llama POETA, que es el programa de observación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Ya, perfecto. ¿Ya? En donde se hace una residencia artística que la dirijo yo para fomentar esta interdisciplina con la ciencia. Entonces la idea es que de estos encuentros surjan discos. El primero que se hizo fue Winai Sonidos en Viaje, que lo hicimos con compositoras, ya parte de un equipo de resonancia y también otras compositoras, digamos, de la zona. Y sacamos ese disco, que fue el primero, que tuvo muy buena recepción
Era como la primera vez que aparecía un disco como con este formato de divulgación, donde se tomaban grabaciones de campo y donde se hacían como estos relatos en torno a los ecosistemas. Y luego de eso, como que ya se instala esta idea y trabajo con mis estudiantes en un proyecto que se llama El Disco La Trucha, porque se suma después piscicultura, que está en Río Blanco, en los Andes, que está al lado de la minera, de Codelco Andina, está la entrada a Codelco Andina y está aquí la piscicultura. Y también trabajamos con ese formato y ellos tienen que conocer cuál es el proceso del cultivo de la trucha sustentable, que en el fondo están alimentadas de otra forma, no están hechas como a las salmoneras, ¿me entendéis tú? Harina de pescado. No, es totalmente, están en unas tinajas que están hechas en la tierra, se alimenta solo de agua de hielo de nieve. Es como todo natural. Es como, qué hermoso. Y tú ves, y hay como todos van pasando por etapas, es muy bonito, y tú ves que no está industrializado, o sea, están alimentadas así de forma natural. Y al lado la minera, es totalmente es como increíble, y bueno, también la minera se ha preocupado de cuidarlo, o sea, también eso hay que decirlo, o sea, no es como que hoy, no, también dentro de estas como... áreas como de protección que tienen que tener, que igual les obligan a tener estas áreas, tiene esta preocupación por esa piscicultura. Y también tenemos el trabajar con orquestas, y allá en los Andes está Fosila, que es la orquesta infantil, que es multinivel, y un grupo de compositoras hizo una obra pensando en esta orquesta, pensada para orquesta infantil, pero con una temática de la piscicultura, que son las truchas. Entonces el disco se llama La Trucha. Ya, perfecto. Es interesante justamente cómo la divulgación científica y cómo este acercamiento a la ciencia también te ha llevado, o sea, ha dejado que mantengas también tu rol de músico, de artista. Sí. Entonces, pero igualmente me gustaría que nos contaras sobre las influencias que han tenido las nuevas tecnologías en tu desarrollo como compositor y como músico, como artista, pensando en que muchas veces las personas piensan que un compositor está con una partitura, escribiendo solamente, o que escucha cierto audio, o que usa un VST de un computador, ¿cierto?, con Pro Tools, pero por lo que estoy escuchando hay más detrás, ¿cierto? Claro. Que solamente ese uso de la tecnología. Si nos puede explicar un poco. O sea, yo creo que es súper interesante primero porque la partitura es un elemento tecnológico. Sí, totalmente. ¿Ya? O sea, eso creo que es súper importante porque de hecho la transcripción del sonido a una partitura, ya sea con notación convencional o no convencional, es un intercambio tecnológico. Sí. ¿Ya? Es como ese comercial que había antes, que había un Homo sapiens, no, un cromañón tirando un hueso, que el hueso se devuelve como teléfono. Sí, exacto. Ya. Es como un poco esa imagen, en el fondo, en esa vuelta del hueso a teléfono, es la vuelta entre transcribir y hacer partitura, de que una partitura ahora es un software que tú trabajas, o sea, son, digamos, intermedialidades o remediaciones procesos de algo. Codificación. Claro, se trabaja de forma distinta, pero en el fondo hay un proceso creativo que está asociado a una técnica. Y eso yo creo que es súper importante hacerlo notar, que da en este momento como que tú puedes usar una diversidad de técnicas para poder trabajar. ¿Ya? Ahora, hay unas asociadas a avances tecnológicos y hay otras que son más de, yo le digo, está la inteligencia artificial y la inteligencia artesanal. Muy bien. Ya, yo así lo propongo. Sí, entonces, está la inteligencia artesanal, de cuando todavía, yo por ejemplo, hay varios gráficos que los tengo que hacer a mano, hay unas partituras, la última que hice digamos, un concierto de celulares en un fiordo. Ya. Claro, había una partitura escrita a mano, pero los celulares son tecnológicos. Sí. Entonces, creo que la relación que uno tiene va a depender también del tipo de obra que tú quieras hacer. El hecho, por ejemplo, que yo tenga el vínculo con Estudio Azul, que te hace ver la tecnología de la microfonía, el aprender cómo grabar, el uso de los hidrófonos. Yo veo la tecnología del aparato del CTD, que es el que mide la salinidad, el que me da
me permite relacionar la música con la ciencia, el sonar de los barcos, de los submarinos, que te permite tener otra información. Entonces, yo veo cómo la tecnología es capaz de generar estas interdisciplinariedades. El hecho de que uno salga con su Tascam o la Zoom a grabar, que uno pueda tener un micrófono bueno para poder específicamente, ¿cierto?, captar ciertas sonoridades, los mismos programas que tú usas para procesar, ponte tuyo. Tengo una máquina que se llama Wildlife Acoustic Zone, que esa te permite monitorear solo aves. Ah, perfecto. Entonces yo la cuelgo en los árboles y después esa tarjeta la meto a un programa y me identifica las aves que están... Muestra como un mapa espectral, claro, ¿cierto? y te da las aves que están en el sector, todas las que detecta y las que no, te dice este sonido y te marca el sonido, y la idea es como ese sonido ver a qué ave pertenece. Entonces hay toda una serie de cosas buenas sin meternos todavía en lo que es la IA. ¿Ya? O sea, lo que estamos hablando del aparato, de dispositivos y aparatos. Que todavía están como en ese nivel de la herramienta, ¿cierto? Claro. Que no es todavía como esta autonomía que está queriendo a poco la inteligencia artificial. Claro, ¿cierto? son como parte de eso. O sea, McLuhan dice es una extensión del cuerpo, como una prótesis del cuerpo, sí. Es como que uno es con. Exactamente, claro. Sí. Simondon también, Gilbert Simondon, habla un poco como de esta... bueno, él tiene todo un tema también con la transducción, que ese es súper bueno. Sí. Que hay como todo un marco teórico también, que de repente uno como que no lo tiene tanto, porque uno siempre va como al hacer. Sí, pero creo que la fundamentación teórica, que ahora la he aprendido con el doctorado, siento que te da como una visión más, digamos, en el caso nuestro, humanista, respecto de cómo te relacionas con el entorno. Sí. Y eso yo creo que cómo se piensa el mundo, y también cómo esos pensamientos inciden en la toma de decisiones que también tienen que ver con decisiones políticas. Exacto. Y, por ejemplo, también de cómo estamos vinculando con las máquinas. A veces claro. Vamos a seguir siendo una visión autoritaria de las máquinas, ¿cierto? Sobre como si fueran esclavos de nosotros. Siento que de alguna forma son un reflejo de nuestro ingenio, son un reflejo de la humanidad. Y yo creo que cuando uno se vincula bien con las máquinas, en este caso, justamente en tu trabajo, los resultados van mejorando, ¿cierto? Claro, o sea, yo creo que sería súper... Es como yo siempre digo, es como cocinar. Cuando uno quiere hacer un plato bonito, a mí me encanta, yo cocino gourmet, me encanta. Compositores nos gusta cocinar, parece. Sí, tenemos una algo cosa bien... así. El hambre con el sonido. Y yo creo que es lo mismo, o sea, si tú tenías un cuchillo que está sin filo y todo, vaya a cortar algo, se te parte el tomate, todo sale feo. Tener un cuchillo impecable y uno hace... Y queda, pero maravilloso. O como la olla regalona que uno tiene, claro, ¿cierto? Que uno sabe si no está esa olla para el arroz, no hacía el arroz. Exactamente. Es como, bueno, es lo mismo. Entonces uno se vincula con ciertas cosas porque sabes que el resultado es mejor que con otra cosa. Exacto. Y por eso uno también decide trabajar con qué tipo de herramientas. O sea, uno puede solucionar el problema, no sé, martillando con una piedra, porque así partió esto. Ajá. Pero cuando te ponen así como un martillo con un mango cómodo, que sea ergonómico y todo eso, es porque también se ha buscado como, en el fondo, darle como una extensión al ser humano respecto de sus capacidades. Sí, y también... El hecho que yo estoy usando lentes también. Sí, por ejemplo, y también el equilibrio también entre el uso de tecnología y la dependencia tecnológica. Sí. También ese, no sé... Me imagino, tengo un ejemplo mío que tuve que hacer una música para un cortometraje y me demoré 3 meses, 2 meses en configurar los software y todo, y 1 mes en la parte creativa. Claro. Entonces, una vez ve y empecé a cuestionarme del tema de, me estoy demorando más en algo tecnológico, no necesariamente en el proceso creativo. Entonces, es que también uno tiene que tomar la decisión de que en realidad eso también es la parte creativa, porque tenéis que cranear cómo vas a hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante como este diálogo con lo técnico, con la tecnología, como tú te vas como acostumbrando a ella, y también aprender a vivir sin electricidad, que eso yo creo que es un ejercicio que debiésemos tener totalmente. una vez al mes. Vivir sin electricidad. Sí, porque de verdad que nos vemos a veces muy dependientes, o uno se le pierde el celular, o se le queda colapsas, y uno colapsa, exacto, de que no puedo escribir, que no puedo dar un mensaje. Así como nos hicieron hacer operaciones de tsunami después, yo creo que sí hay que tener como un ejercicio. ¿Qué pasa si no tenemos electricidad?
electricidad. Y en el caso también de los músicos, por ejemplo, ya no tengo computador y no tengo referencia de sonido y ponerte a escribir nuevamente como pensando en la música, no estamos acostumbrados mucho a los editores de partituras, donde Claro. ya inmediatamente tenemos como el estímulo sonoro. La vuelta creativa, Exacto, claro. como el feedback, ¿cierto? Esta retroalimentación, así que sí, bueno, esa dependencia entonces hay que, ¿cierto? Tiene que haber un balance. No hay que perder la inteligencia artesanal. No, oye, que me gustó ese concepto, inteligencia artesanal e inteligencia artificial. Sí. Bueno, ahora me gustaría que fuéramos un poco al tema de tu relación con ¿cómo se podría decir? Con el activismo musical en relación a género y con resonancia femenina. Que nos explicaran un poco qué es resonancia femenina. Bueno, María Carolina López, que es parte, nos explicó un poco, pero me gustaría que explicaras tú también desde tu punto de vista, ¿cierto? Claro. Lo que es el colectivo. Bueno, este colectivo se fundó en el 2012 junto a Fernanda Carrasco. Éramos las dos que estábamos haciendo el postítulo en composición y nos dimos cuenta ambas que no habían discos con obras de mujeres solamente. 2012, eso. Estamos hablando del 2012. Estaba el disco de Leni Alexander Gesira, que lo logró gestionar ella a través de un fondo, pero era la música de ella que era como que tenía las grabaciones de la radio de Alemania y cosas así, Ya. y logró, digamos, tomar los máster, por así decirlo, y ponerlos en un disco. Perfecto. Y anterior a eso, los discos de la ANC, de la Asociación Nacional de Compositores, eran como dentro de todo el lote, digamos, que estaba en el disco, había una obra de Cecilia Cordero, de Ida Vivado y Iris Sangüesa un poco, pero no había un disco que recopilara la música de estas compositoras vivas sobre todo. Ya. Así que así partió como sacar el primer disco con música de compositoras vivas del siglo XX. Ya, perfecto. 2021, eso era. Y luego de eso como que se instauró y creo que sin darnos cuenta que a lo mejor paralelamente también estaban ocurriendo otros movimientos en otros oficios, en otras áreas, nosotras como que vimos que esto era una oportunidad de poder empezar a trabajar en esta visibilización del rol, sobre todo de las compositoras, que hoy ha estado bien como oculto. Además que viene como toda esta nueva como ola feminista, en donde abarca la academia, Sí. que antes había estado como en aspectos bastante sociales, pero ahora como que se mete dentro de la institucionalidad académica y creo que se vuelve como un espacio de proyección, pero claro, después viene todas estas cosas como políticas de género, el 30% que tiene que tener esto, y de repente uno analizando que ya toquemos para el 8M y como que todo era en marzo y todo, y dijimos ya, a ver, están tocando nuestra música, están en lo que estamos ahora, por ejemplo, con Resonancia trabajando, que de hecho ayer tuvimos reunión, ya que toquen la música bien, pero también nosotras las compositoras tenemos algo que decir. ¿Por Ya, qué? qué bien. Porque siempre es alguien que habla de las mujeres, es alguien que toca la obra de las mujeres, pero Sí. la compositora sigue ahí. Exacto. Es como, o mandas, te pide que mandes como tu reseña de la obra. Exacto, y tu biografía bien breve, por favor. Claro, entonces como también tenemos algo que decir. Está bien que alguien escriba de nosotras, está bien que alguien hable de nosotras o que toque nuestra música, que nos parece súper bien, pero también tenemos que decir cosas académicas. ¿Por qué? Porque todavía en Chile solo hay 2 universidades que tienen compositoras haciendo clases de composición. Ya, es un número... Y eso yo lo voy a decir porque la Universidad de Chile... Sí, no hay problema. No importa. La Universidad de Chile, que tiene el honor a Coloma, y en este caso partió el Alberto Hurtado conmigo, Sí. y yo como soy de la Universidad Católica, me costó más, pero Lograste. también logré ver el tema de la composición. Entonces, somos 2. A nivel nacional. Estoy hablando de la cátedra de composición específicamente, no que haga lectura o que haga polifonía o armonía, sino que haga la cátedra de composición en universidades que imparten la carrera de composición. Eso es súper importante marcarlo porque pueden decir, oye, pero si hay composición, sí, pero hablemos de la cátedra de composición. Y creo que ahí es súper importante mostrar a las compositoras, que es lo que vamos a armar, que te lo cuento como exclusiva. Ya. Vas a tener Perfecto, la esto es exclusiva, ¿ya? súper, súper. El escándalo de la semana. Me encanta la semana.
en forma exclusiva, vamos a preparar este año el primer coloquio de creación femenina y creación de compositoras. Bien. Y donde las compositoras van a exponer un problema compositivo de alguna de sus obras que están componiendo actualmente. Oh, genial. No, y me llama la atención que justamente el ámbito de la composición musical dentro de la academia ha sido muy controlado siempre por hombres y justamente tampoco nos ha afectado solamente, o sea, obviamente las mujeres mucho más, pero a veces ciertos puestos de poder, ¿cierto? Sí. Que también tú entras a este grupo o no entras a este grupo de compositores, ¿cierto? Claro. Si tienes la benevolencia de la persona que está en ese Claro, momento. se dio por mucho tiempo así, pues, y cuesta. Exactamente. Entonces, que es que Resonancia Femenina esté abriendo estos espacios para las compositoras y también para los compositores anónimos que estamos ahí, ¿cierto? No, hay un espacio de diálogo también, por eso quisimos poner el formato coloquio, Sí, porque creo que te da la oportunidad de que ellas cuenten sus problemas compositivos y hacerlos dialogar con el público asistente para que hablemos de la composición, pero desde el hacer la composición. Exactamente. Aparte que me imagino que cuántas mujeres en Chile no tienen capacidades gigantes de compositoras y prefieren, no, sabes que me voy a dedicar a la investigación mejor, Claro. o la interpretación musical, porque el componer, no sé, veo mucho hombre en la carrera, ¿no? Claro, ¿Cierto? también yo creo que esto ayuda bastante a que también se vea, digamos, como la parte intelectual que hay detrás de componer, que no es como también esa visión que tenían como que hay que compone cositas así como tiernas. Lo pongo así Esos con sesgos así, y prejuicios que claro. existen. Entonces, no, que estamos con temas interesantes. De hecho, Jocelyn está con un tema con composición con nuevas tecnologías, que hizo un magíster en España. Catherine Bachmann, que está trabajando todo un tema con las ondas de los sismogramas, con el terremoto de Valdivia, y también tenemos a la María Carolina, que está trabajando todo un tema ahora con el doctorado de artes integrales, ¿cierto? Acá en la UPLA, que tiene toda esta mirada como más performática, exacto, ¿cierto? con la ópera. Con la ópera, el cuerpo, ¿cierto? Y tenemos entonces como toda una visión como de trabajo. Cristea, que está también con un tema de los océanos, los mares, o sea, se está dando que las problemáticas tienen toda una relación también filosófica, intelectual y técnica detrás. Sí, totalmente. Bueno, en relación a eso, y podríamos decirte, o piensas tú, ¿cuáles son los desafíos todavía que quedan dentro de las instituciones académicas para que sea más equitativo, ¿cierto?, la introducción de mujeres a las carreras de composición musical y de la presencia específicamente de mujeres dentro de este ámbito del arte? Bueno, todo tiene que ver también con las políticas que tienen las instituciones, que tiene que ver con, primero, una apertura a concurso público y también como tener la voluntad de ver también que hay mujeres que han hecho, digamos, ser especializados, ¿ya? También esto es como una invitación a... Porque hay que ser bien concretos. Hacer un doctorado, o sea, yo por ejemplo lo hago porque, me gusta perfeccionar mi tema, digamos, académico e intelectual, pero también no es fácil hacer un doctorado, primero por tiempo, segundo por recursos económicos, y también yo creo porque si no tienes la proyección de hacer una clase en la universidad, ¿para qué lo vas a hacer? Mejor tomas una clase con alguien particular o talleres que son mucho más fructíferos en tu hacer que un doctorado que sabes que en realidad es por un logro académico, una búsqueda académica. Exactamente. Entonces, si tú no ves que están las proyecciones, que no va a haber plaza para hacer, digamos, concursos, que entrar es complejo, ya las que estamos adentro es complejo, ¿me entiendes tú? De traspasarte de un formato de contrato a otro tipo de contrato. Que en alguna parte te dice ya, pero con un doctorado, pero te estás dando cuenta que con doctorado aún así también es complejo. Entonces, la institución no lo hace muy fácil y las instituciones las hacen las personas. Totalmente. Las instituciones las hacen las personas. Sí. Entonces, no se hace sola. Entonces los cambios tienen que venir primero de las personas para que afecten las instituciones, ¿cierto? Claro. Desde ahí viene el punto. Sí. Sí, qué interesante lo que menciona Valeria en relación específicamente a que ya tenemos, o sea, antes decían no, que las mujeres no estudian música, no tenían mujeres, en el caso también de las ciencias, que no claro. y no, o sea, las capacidades eran las mismas tanto para hombres como para mujeres.
O sea, están ahí y yo creo que y se han perfeccionado y hacen cursos y hacen magíster. O sea, tenemos, casi todas están afuera, las que por lo menos han trabajado conmigo, Roberta Lazo, la María Garay, la Macarena Rosmanich. O sea, tremendas compositoras que están afuera. La Tamara Miller, ¿entiendes tú? Entonces, no están acá. Por algo. Están afuera, ¿me entiendes tú? Y son personas que están haciendo sus tesis de magíster, algunas filando sus doctorados, pero es porque en esos lugares encontraron ese espacio. Sí, no es fácil tampoco para estar en el extranjero, yo he conversado con ella, pero de alguna manera es un poco mejor que estar acá. Sí, sí, totalmente. Y eso hay que decirlo. Sí, totalmente. Bueno, Valeria, ya estamos un poco en el tiempo. Quedaron varias preguntas y varias cosas de tu trayectoria. Podríamos estar 3 horas, 4 horas conversando, pero bueno, son los tiempos. Así que como para finalizar, algunas palabras finales, más que nada, alguna apreciación para los que nos están viendo, de algunas personas que quieran seguir estudiando composición musical, especialmente mujeres que a veces tienen dudas todavía de que si será mi carrera o no, o gente que está dedicada a la ciencia y que no sabe si quiere dedicarse al arte, o gente que está en el arte y siente que igual siempre ha tenido vinculación con la ciencia. Un consejo o... Bueno, yo creo que es súper importante primero tener como la autoconvicción de que se puede hacer. Yo creo que eso es súper, mirarse en el espejo y decir, yo puedo, yo quiero esto. Y luego yo creo que siempre, digo, ser bien profesional en lo que uno hace. O sea, es como tener tu claridad técnica, tu confianza también en poder demostrar también que lo que tú haces es bueno. Tus competencias, digamos, como laborales, ¿me entendés tú? Y ahí en ese sentido yo siempre incentivo a que se perfeccionen, que estudien, que vayan y busquen y golpeen las puertas y vean los fondos y vean los recursos. Hay un trabajo de a pie y de golpear puertas que se hace, si bien hay harto de redes sociales que uno se puede como, digamos, proyectar, pero también hay uno que es ir a terreno. Oiga, ¿sabe qué? Me gustaría saber si yo puedo hacer un concierto acá o tengo esta propuesta. O sea, creo que eso a mí me ayudó mucho en mi carrera. El ir, golpear la puerta, que te conozcan en vivo. El en vivo, no como el en vivo de ficticio, sino que el en vivo real. Qué interesante eso. No solamente somos músicos entonces. No, ¿cierto? gestores. ¿Cierto? Necesitamos tener varias habilidades distintas para lograrlo. Interesante. Oye, Valeria, muchas gracias nuevamente. Excelente entrevista, muy entretenido, ¿cierto? Se me vieron hartos recuerdos de la infancia también. Sí, ¿no? La iglesia ya apareció totalmente. Sí. Así que muy agradecido. Aparece. Sí. Y muchas gracias a todos por estar nuevamente acá. Y ya estaremos con un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas que es Mujeres Chilenas en la Música, el Arte Sonoro y las Nuevas Tecnologías, que es financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2024. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias. Chao.